ganando. Pero ellos viven de lo que tú. La potencia de un pensamiento se expresa, no solo en lo que dice para un momento dado, sino en su capacidad de iluminar exploraciones y debates más allá del tiempo en que fue enunciado. Es lo que ocurre con el pensamiento de Agustín Cueva. Mario Hunda. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la teoría de la dependencia y los principales aportes que tuvo la misma gracias a Agustín Cueva. ¿Qué es la teoría de la dependencia? Cuando nos referimos a la teoría de la dependencia, hablamos sobre la relación que existe entre el centro y la periferia, en donde el centro son los países industrializados como Estados Unidos, Rusia o China, y los países de la periferia son los países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Venezuela, en los que estos países solo exportan materia prima y la envían al extranjero, al centro, en donde lo tecnifican y hacen productos elaborados. Esta teoría se asienta en el combativo y combatido dogma que asegura que el desarrollo del primer mundo nace, crece y vive gracias al subdesarrollo del tercer mundo. La expresión tercer mundo a su vez se origina en un artículo publicado en 1952 por el economista francés Alfredo Suavi, quien observó que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el planeta fue repartido entre países vencedores del bloque occidental y del bloque oriental, sin tomar en cuenta a los demás países, que al igual que el tercer estado en los años de la Revolución Francesa, quedaron relegados a un ignorado tercer plano o tercer mundo. Agustín Cueva fue un sociólogo, crítico y literario ecuatoriano que incursionó en la teoría de la dependencia. Escribió varios ensayos sobre la problemática social, cultural y política del continente. Fue catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Asimismo, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología y jefe de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Murió a causa de cáncer en el Ecuador el 1 de mayo de 1992. En América Latina, en la frontera de los años 90, Cueva se sumerge nuevamente en los grandes temas y problemas contemporáneos del continente: el hundimiento económico-social de la región, el dógal de la deuda, las privatizaciones, la denominada crisis de los grandes paradigmas, la manipulación de los derechos humanos, el viraje derechista de la socialdemocracia, la resistencia de las organizaciones sindicales y populares. La primera, marcada por la Revolución Cubana, en la cual América Latina vive procesos de revoluciones democráticas con el campesinado en primer lugar. Los intelectuales, las capas medias urbanas, los sectores populares urbanos. Este proceso, que tuvo en Cuba su primera expresión, se consolidará en otros momentos y terminará sin duda con un relativo fracaso y derrota del Che Guevara en Bolivia. Ahora vamos a hablar sobre Cueva, el velasquismo y la Revolución Ciudadana. Como se sabe, los planteamientos de Cueva dieron lugar a diversas polémicas, especialmente con Rafael Quintero. Hoy la figura más visible que apoya el Partido Socialista de Rafael Correa. Cueva basa sus planteamientos en análisis. El primer elemento sería la existencia de una situación política caracterizada por lo que él llamó crisis de las fórmulas de dominación, a lo que podríamos determinar como lo fue la etapa liberal, la etapa militar reformista y al conservadurismo, las cuales se habían agotado sucesivamente. La liberal, desgastada finalmente por el pacto oligárquico terrateniente que devino en el desastre plutocrático. La pequeña burguesa militar reformista de la Revolución Juliana de 1925, que se fue diluyendo en expresiones menos consistentes y más proclives a realizar concesiones a los requerimientos de las clases dominantes, como ocurrió en los gobiernos de Ayora y de Páez. Y la conservadora, derrotada en la Guerra de los 4 días de agosto de 1932. Lo interesante de este señalamiento es que, como muestra las formas políticas usuales igual las de establecimiento, como son las liberales conservadoras, y las contestatarias, como la irrupción de la pequeña burguesía reformista desde el centro del aparato estatal, resultaron incapaces, o por lo menos insuficientes, para recomponer la estabilidad política, es decir, la dominación de clase con un mínimo de legitimidad social. El agotamiento de las fórmulas de dominación generará una especie de vacío de poder, que durará largo tiempo y será el terreno abandonado para que prospere el velasquismo.
Un segundo elemento es que la crisis del modelo de dominación fue acompañada por la presencia de una crisis económica. Nos parece que aquí conviene también extender el argumento, porque la existencia histórica nos ha mostrado que puede tratarse no solo de lo que usualmente denominamos crisis, sino de los serios límites en el modelo de acumulación, que no pueden ser adecuadamente resueltos en el marco de un proyecto imperante, o de los remesones causados por crisis y reacomodos del sistema mundo capitalista. Situaciones así se vivieron en otros momentos, en los años 60, 70 y hasta en la actualidad. Después de haber analizado estos dos elementos, Cueva afirma que son insuficientes para detonar el surgimiento de la solución populista a las crisis de las formas de dominación. Ahora tenemos que analizar un tercer elemento al cual denominamos situación de masas. Bueno, pero ¿a qué se refiere con situación de masas? Pues se refiere a las modificaciones profundas que se operan en la estructura de clases, generando situaciones, como se diría hoy, de precariedad. Cueva también señala en su análisis cómo el velasquismo pudo constituirse a partir de los años 50 en representación política y simbólica de los choferes, al mismo tiempo que denostaba a los maestros y a los intelectuales, lo que quizás no sea tan extraño, pues maestros e intelectuales alimentaban a las izquierdas socialistas y comunistas de la época. Situaciones similares las encontramos también en otros velasquismos y, por cierto, en varios momentos de la historia ecuatoriana. Ahora bien, asumimos, como venimos diciendo, que el velasquismo es una forma incompleta híbrida de lo que en otros países del continente logró cuajar como populismos clásicos, y asumimos que ellos son parte de un fenómeno político en el que se incluyen también los actuales gobiernos progresistas. De este modo, podremos reflexionar sobre la hora actual a partir de las hipótesis de Cueva. En efecto, la así llamada Revolución Ciudadana surge en un momento de aguda crisis de la fórmula de dominación neoliberal, pero momento en el cual la izquierda tampoco había podido conjuntar la construcción del pueblo como sujeto político revolucionario. Recordemos que entre 1995 y el 2005, un vicepresidente y 3 presidentes habían sido expeditivamente expulsados de sus cargos, los últimos en medio de amplias movilizaciones populares. Ningún presidente electo completó su mandato. Los partidos políticos y las instituciones estatales se hallaban en el punto más bajo de la consideración social, y se había desplegado una resistencia popular desde el mismo momento en que el neoliberalismo comenzó a aplicarse. Esto fue en los años de 1981 hasta el 2006. Pero las movilizaciones sociales y las confluencias entre los distintos componentes posibles del pueblo no lograron afirmar marcos de unidad con perspectivas revolucionarias, y se encontraban en un momento claro de reflujo. En este vacío de poder surgen y crecen Alianza País y Correa. Así que, desde el punto de vista de la continuidad de la dominación burguesa, era evidente que se requería una nueva fórmula, capaz no solamente de rehacer el consenso de las clases dominantes, sino, sobre todo, de disciplinar al pueblo desde el estado de rearmar el consenso activo de los denominados, para un proyecto de modernización capitalista. Por otro lado, esta crisis de hegemonía coincidía con serios límites del modelo de acumulación, agravados por la crisis del capitalismo mundial, cuyas primeras señales ya se estaban presentando, aunque estallará un poco después. La financiarización de la economía, la privatización y el anclaje completo al mercado norteamericano, ejes de la estrategia neoliberal, no podían ya dar salida a los requerimientos de la acumulación del capital. La crisis y las readecuaciones en las relaciones de poder en el sistema mundo presentaban a la vez necesidades y oportunidades de renegociar los términos de la dependencia. Para finalizar, cada vez es más evidente que la real base social del proyecto correísta son masas dispersas y disgregadas, fruto tanto de las características estructurales de un capitalismo dependiente y atrasado, cuanto de las consecuencias de 30 años de neoliberalismo en la estructura de clases. Esta situación se presenta con mucha agudeza en los barrios populares de las ciudades y en ciertas zonas de campo, por ejemplo, más en la costa que en la sierra, más entre sectores mestizos que en los indígenas, etc. A partir de aquí, vale para Correa todo lo que ya dejamos dicho sobre... Después de haber analizado un poco más sobre lo que fue la teoría de la dependencia y lo que piensa Agustín Cueva al respecto de esto, vamos a darles unas pequeñas conclusiones que nosotros hemos logrado sacar. Bueno, una conclusión en base a la teoría de la dependencia sería que un país en vías de desarrollo no podrá desarrollarse por completo gracias a una mala administración política y económica, ya que seguirá exportando materia prima a países
completamente desarrollados como las potencias mundiales de Estados Unidos y Rusia para que ellos hagan los productos elaborados. Ya. Y bueno, también Ecuador a lo largo de su historia ha sido parte de un modelo capitalista dependiente y atrasado. Esto como consecuencia de los 30 años de neoliberalismo en la estructura de clases. Y gracias al análisis de Agustín Cueva, podemos determinar que las condiciones del presente pueden darnos más luces para comprender los fenómenos que vendrán a futuro. Bueno, en base de lo que les hemos explicado sobre la teoría de la dependencia, espero que les haya servido de algo. Bueno, chao. Chao, gracias. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la... Teoría de la Déjame- dependencia. Escribí numerosos ensayos sobre la política cultural. Mierda, ¿por qué no puedo decir esa cosa? ¿Qué? Sobre la problemática. Ahora vamos a hablar sobre Cueva, el velasquismo y la revolución ciudadana. Como se sabe, los planteamientos de Cueva dieron en su momento lugar... de Cueva dieron lugar